Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Qué tiempo tan especial adorando a nuestro Rey. ¿Cuántos le aman al Señor? Démosle una ofrenda de palmas a Él. Bienvenido eres a este lugar, Señor. Dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los obreros. Por eso necesitamos la presencia del Señor, la presencia de su Espíritu. En este tiempo quiero compartir un mensaje que lo he titulado Jesús cambia nuestro corazón. Diga conmigo, Jesús cambia nuestro corazón. En el libro de Santiago dice que de dónde surgen las guerras, de dónde surgen los pleitos, dice de su corazón. Y en la Escritura usted puede ver, cuando el Señor creó al hombre, dice que observó Dios el corazón de los hombres y dice que sus pensamientos eran de continuo al mal. Entonces cuando Jesús viene, porque es el postrer Adán, recordemos que el primer Adán pecó, pero Jesucristo vino e hizo las cosas distintas. Dice que la muerte entró por el primer Adán, pero la vida eterna viene por el postrer Adán, que es Jesucristo. Y Él lo que hace y lo que comienza haciendo en la vida de cada persona es darnos un nuevo corazón, transformar nuestro corazón. Diga conmigo, transformar nuestro corazón. Ahora que estamos cerca de la Navidad, yo siempre que comparto un mensaje, hablamos del nacimiento del Mesías, de Yeshua HaMashiach. Y dice que Él no nació en un palacio, sino Él nació en un pesebre, donde habían animalitos. Puede que haya sido un lugar no tan limpio, pero ahí nació. Y muchos hacen la comparación de que Jesús también nace en nuestro corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón cuando llega Jesús? Sucio. Pero ahí viene la transformación. Este momento le invito a abrir la palabra. Vamos a Marcos capítulo 7, San Marcos capítulo 7, verso 21. Vamos a leer hasta el verso 23. Hemos preparado diapositivas. Dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, el Señor fue claro en decir que nuestro corazón tiene muchas cosas. En este caso habla de los malos pensamientos, habla de pecados muy fuertes. Por ejemplo, la palabra habla del adulterio, que es alterar, que es algo ilícito fuera del lecho matrimonial, lo que es la fornicación, actividades sexuales ilícitas, homicidios, asesinatos, hurtos, que hoy en día se ve que la gente roba, planifica, están buscando a quién hacer daño. También la Biblia habla de lo que es la avaricia, que es un anhelo insaciable por conseguir lo que le pertenece a otro, anhelar las cosas de otro, o las maldades, que son perversidades, que son malos pensamientos que ya van a expresarse. Porque al principio todos nosotros tenemos malos pensamientos, pero cuando pecamos, cuando ya actuamos, obramos, también la Biblia habló, el Señor habló del engaño. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido engañados por otras personas? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, aquí dice la soberbia, que es una exaltación jactanciosa, la insensatez, insensibilidad moral y espiritual. Este tipo de cosas hacen que las personas vivan en sufrimiento, vivan lejos de Cristo, porque el pecado nos aparta.
Entonces nosotros debemos orar para que el Señor nos purifique, nos cambie, transforme nuestros pensamientos. Una mente renovada. Incluso la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia. De ahí también viene la palabra metamorfosis, que es un cambio de adentro hacia afuera. Tiene que haber una renovación de nuestra manera de pensar. Dígale al que está al lado, tiene que haber una renovación de nuestra manera de pensar. Démosle palmas a nuestro Señor, amén. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 5. Mire esta advertencia, y esto nos manda la palabra de Dios, sobre todo aquellos que hemos creído. Hay un cambio, tiene que haber un cambio. Si usted llega a Jesucristo y no cambia, todavía está viviendo en el mundo, todavía está viviendo lejos del Señor. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y una vez más dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y mire qué más dice aquí, ira, enojo, ¿cuántos se han enojado? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces la palabra dice que dejemos esas cosas, porque son cosas que nos contaminan y dañan el área espiritual. Por eso el Señor quiere que nuestro corazón sea puro. Cuando alguien vive en este tipo de cosas, no tiene un corazón regenerado. Entonces es un corazón hostil a Dios. Y esos son los puntos que quiero hablarles de cómo es un corazón que no ha sido renovado. Es hostil a Dios. Vamos a leer el Salmo 14, verso 1. Mire, el pensamiento del mundo afuera, la gente, ¿qué está diciendo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué más dice el salmista? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hay países enteros que han caído en idolatría, que han caído en esto de no creer en Dios, son ateos y hacen cosas terribles diciendo Dios no existe, y ya no reconocen al autor de vida, ya no reconocen al creador. Por eso en la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que fueron malas, personas que hicieron lo malo, pero también personas que hicieron lo bueno. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la historia de un rey. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 15, verso 1. Se llamaba Jeroboam. ¿Cuántos me dicen amén? Está en el proyector también. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y mira lo que dice aquí, el verso 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. O sea, era su abuelito, o su tatarabuelito, el rey David. Podemos ver ahí que hubo en la generación de David hombres que amaron a Dios, así como David amaba. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero sus descendientes, entre ellos Jeroboam y este rey que se llamó Abías, se descarriaron. Y dice que este Abías fue malo como su padre. Dice que toleró la idolatría, llevó al país a un caos. Dice que empezó a hacer guerra contra los parientes, hermanos del norte. Bueno, y hizo cosas feas. ¿Y cómo quedó registrado en la palabra? Como un rey malo, un rey que no tenía un corazón perfecto. Entonces, por eso es necesario
una transformación en nuestra vida. Desde que yo era pequeño, mi mamá me decía esto acerca de la salvación, porque a veces cuando estamos en la adolescencia, en la juventud, cometemos errores. Y ella me decía, ya era ella una misionera, y me decía, no creas que porque yo oro por ti, tú vas a salvarte. Ella me repetía una y otra vez, me decía, la salvación es personal. Y si tú no cambias, me decía, de nada sirve que yo ore por ti. Porque de pronto vendrá el Señor por tu vida y te encontrará, y puede que te encuentre en pecado y puedes perder la salvación. Entonces eso me hacía reflexionar y yo decía sí, y me volví a los caminos del Señor. Qué importante es volverse al Señor. Así que la misma palabra yo te digo, puede que tu esposa sea una mujer de oración, pero si tú no cambias, de nada sirve. La salvación es personal. Démosle palmas al Señor. Ahora, ¿por qué? Dentro de nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza espiritual, el hombre espiritual creado según Cristo, pero también hay una naturaleza que es la carnal. Y estos dos áreas luchan, hay un constante lucha. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, si uno no camina en el espíritu, está caminando en la carne. Así de sencillo. Si usted está afanado en las cosas de este mundo, si usted está afanado en su trabajo, usted está descuidando el área espiritual, porque está poniendo un ídolo adelante de usted. El otro día tuve un encuentro con un médico. Es un médico que está queriendo adquirir una propiedad y me estaba mostrando su consultorio. Y yo le decía, ¿por qué usted todavía no ha hecho la especialidad? Y me dice, no, dice, yo he pensado mucho en esto. Hay médicos de renombre que tienen pacientes, tienen mucho dinero, están a full, pero eso les acaba la vida. Sus hogares, ¿cómo están? Dice, pueden tener el renombre, pueden tener el dinero, pero mire cómo terminan sus hogares. Bueno, y me gustó la perspectiva que él tenía, ¿no? Porque él hablaba de un equilibrio en su vida. Claro que es bueno tener un posgrado, una maestría, ¿no? Pero él estaba diciendo, todavía no es el tiempo, yo estoy dedicado a mi familia y a mi hijo. Creo que después lo haré. Entonces, importante, ¿no? Hay gente que se centra solo en el área material y descuida el área espiritual. Por ende, ya no están caminando en el espíritu, están caminando en la carne. Leamos Romanos capítulo 8, verso 7. Vea lo que dice aquí. Si alguien está más centrado en la naturaleza de la carne, dice aquí, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Alguien que no quiere rendir su vida a Jesucristo está viviendo en esa naturaleza. Ellos dicen, comamos, bebamos, y nunca habrá un juicio. Pero ¿cómo sabemos si el Señor no viene por nuestra alma esa misma noche? Hay tantas cosas y tantos ejemplos maravillosos que dejó Jesús en la palabra. Recuerden de ese hombre que tenía unos graneros y después dijo, Señor, o sea, él pensó y dijo, estos graneros están muy pequeños, voy a construir unos más grandes. Y cuando ya terminó de hacer esos graneros más grandes, el Señor le dijo, hipócrita, hoy mismo vienen por tu alma. Entonces de nada sirve. Mejor dejó la fortuna para que otro disfrutara y nunca disfrutó las bendiciones del Señor. Entonces, un corazón hostil a Dios, que no acepta el llamado, que no acepta lo que Jesús está ahí golpeando en la puerta del corazón. Segunda cosa, también se puede ver un corazón endurecido contra Dios. La gente que no ha sido renovada no quieren saber nada de las cosas de Dios. No me hables de Dios. Se enojan.
tratan de nunca ser confrontados. ¿Por qué se enoja la gente contra la palabra de Dios? ¿Por qué se enoja la gente contra Dios? Porque no quieren cambiar, no quieren escuchar la verdad. La Biblia dice, tienen comezón de oír. Jeremías capítulo 18, verso 12. Mira esto. Ahí está. Dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso es lo que el pueblo de Judá respondía cuando Dios les llamaba a cambiar. Esto es idolatría, esto es un trozo de hierro, un trozo de yeso, un trozo de bronce. No, este es mi Dios. Hoy en día vivimos en una nación que está sumergida en la idolatría. Y más estatuas, más cosas hacen para, según ellos, agradar a Dios. Y no se dan cuenta que eso es maldición, que eso es anatema, que son dioses falsos. Nosotros tenemos un Dios vivo. Claramente dice el Salmo que ellos tienen dioses de oro, de bronce, tienen manos, tienen boca, pero no hablan, no se mueven, están estáticos ahí. Pero la nación que tiene al Dios viviente, a Jesucristo en su corazón, no tiene ídolos, tiene un Dios vivo que habla. Amén. Entonces, aquí podemos ver que la gente está endurecida y prefiere estar en su mundo. Hace años mi esposa me comentaba de una persona que vino a consejería, que tenía 2 hijos. Y esta persona un día estaba yendo a la iglesia y sus 2 hijos se le pusieron al frente en la puerta y le dijeron, mamá, no queremos que vayas a la iglesia. Imagínense la altivez de estos 2 hijos. Y ellas, ¿saben qué hizo? Se hacen a un lado, porque yo voy a la casa de mi padre a adorar a mi Dios. Tomó la autoridad. Y yo estaba meditando en esto, ¿no? Cómo los 2 hijos se confabularon y a qué punto llegaron de la dureza de corazón a tratar de prohibir que la propia mamá, que es la autoridad, busque a Dios. Eso ya no era algo sencillo. En el campo espiritual ellos no estaban obedeciendo a Dios, estaban obedeciendo al otro. ¿Por qué? Porque cada vez que la mamá les predicaba la palabra, ellos tenían comezón de oír. Ella era la que estaba a las riendas del hogar, por ende tenía todo el derecho de llamarles la atención, pero había en ellos dureza de corazón, había en ellos rebelión, rebeldía. Entonces a ellos no les convenía que su mamá sea una mujer de Dios. Tenían el corazón endurecido. Ellos querían seguir en su mundo, ellos querían seguir en sus ídolos. Tenían ya pensamientos, como dice aquí en Jeremías, pensamientos malvados en su corazón. Por eso necesitamos esa transformación, iglesia. Por eso necesitamos que Dios nos libere de muchas cosas que nos están robando la bendición de estar con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Démosle palmas a nuestro Rey. Mira lo que dice Isaías capítulo 6, verso 10. Esto es tremendo. Dice, endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en búsqueda de sanidad. Es tremendo lo que el enemigo puede hacer. Imagínate alguien que no quiere oír, alguien que está ciego, no va a poder oír, no va a poder ver y no va a poder
encontrar la sanidad. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús hace todo lo contrario. Nos abre los oídos espirituales, nos abre nuestros ojos para que podamos ver en dónde hemos estado. Recuerden el hijo pródigo cuando se fue, se gastó su fortuna, la herencia que le dio el papá. Al final terminó comiendo la comida de los cerdos. Y cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, dice la palabra, entró en sí. Como que sus ojos se abrieron y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y vio su estado actual y ahí se comparó. Pero si un siervo, si un empleado en la casa de mi padre tiene mejor comida y yo aquí mendigando y comiendo lo más bajo, ¿por qué no regreso a la casa de mi padre? Le pido que me perdone y que me haga como uno de sus siervos y estaré mejor. Y ahí comienza lo que es el arrepentimiento. Cuando uno abre al Señor el corazón, cuando uno escucha lo que dice Jesús a la iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a ser diferentes. Vamos a encontrar la sanidad, la restauración, la vida en abundancia que Jesús da. Dale palmas a Él, amén. Entonces, un corazón que no ha sido renovado tiene estas características. Esta última característica quiero dar acerca de un corazón que no ha sido renovado, es que es un corazón espiritualmente ignorante. Leamos Efesios capítulo 4, verso 18. La ignorancia de las cosas espirituales. Dios está obrando, Dios está sanando, Dios está cambiando a las personas, pero alguien que no percibe lo que Dios está haciendo un blasfemo, está burlándose de las cosas de Dios. Efesios 4:18 dice, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Dios está tocándote, Dios está transformándote, pero si tú estás insensible no sientes nada. Hay un ejemplo en la palabra de una mujer que se portó mal. Era la esposa de David, era Mical. Esta mujer era hija del primer rey de Israel, era Saúl. Saúl hizo cosas muy malas ante los ojos de Dios. Desobedecía la voz del profeta y a Dios. Hacía cosas que no se le asignaron. Bueno, y después Saúl persiguió a David, pero cuando David mató al gigante, que era un niño de unos 17 años David, había un premio a aquel que matara al gigante y era la hija del rey. Por ende, David pasó a ser el yerno del rey. Entonces, dice que David un día, ya pasó el tiempo, ya murió Saúl, regresó con el arca. Recuerden que el arca representa la presencia de Dios. Y David danzaba. Y ahí sacamos de esa canción, ¿no? Por causa de él, yo me haré más vil. No le importaba lo que diga la gente. Danzaba y se gozaba ante la presencia de Dios. Pero en cambio, Mical, que era su esposa, no tenía nada con respecto a Dios. Tenía un corazón duro. Vamos a leer el texto, 2 de Samuel 6:16. Aquí dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. ¿Y que estaba mirando? Lo que David venía danzando. Había fiesta, había címbalos, había una alabanza gloriosa. Y le vio al rey David ahí danzando. Dice que estaba con poca ropa, pero danzaba ante el Señor. Y mire, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice que sucedió ahí? Y le menospreció en su corazón. Capaz que dijo este indigno.
Y dice que David, cuando llegó, habló con ella y ella le dijo: ¿no te da vergüenza estar danzando ahí delante del pueblo, desnudo? ¡Qué vergüenza! ¿Qué pensará la gente de nosotros? Y ahí David le dijo a ella que no iba a dejar de adorar a Dios por sus pensamientos vanos. Y algo que dice que hizo David ahí es que le dijo a ella que se fuera del palacio, y dice que David nunca más le tocó a esta mujer, que era la esposa. ¿Por qué? Porque era una mujer que le menospreciaba el servicio a Dios, menospreciaba que el esposo sirva a Dios. Imagínense. Y hoy en día se vive la misma situación en muchos hogares. Uno de los dos no le gusta que la esposa o el esposo sirva o que venga a la iglesia o que adore a Dios. Entonces, para analizar este punto, ¿no?, de un corazón espiritualmente ignorante, si es una bendición tremenda servir a Dios, que tus hijos adoren a Dios, que tu esposo, que tú adores a Dios, es la bendición más grande que puede existir. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que saber el mundo. Nosotros tenemos que divulgar esto. Nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos que hablan de esto. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero si eso es quitado, vas a poder ver la gloria de Jesucristo, la luz del evangelio. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Bueno, la palabra también nos habla de que hay un evangelio diferente que va a ser predicado. ¿Y qué evangelio hemos escuchado? El evangelio de Jesucristo. Solo Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien predica otro evangelio a este, es anatema. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde hay miles y miles de sectas. Ya no se predica la palabra como es. Muchos han tergiversado el mensaje. Muchos han cambiado la palabra de Dios. Nosotros debemos creer en Jesucristo. Recuerdo en el día que me gradué, un misionero pasó al frente y hermoso dio un testimonio de la vida de él, pero fue la prédica de él más corta. Y al final dijo: solo debemos creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo y servir a Jesucristo. El centro de nuestro mensaje, de nuestra predicación es Jesucristo. La Biblia entera es cristocéntrica. Nuestra vida, iglesia del Señor, tiene que ser de Cristo. Solo servimos a Cristo. Dale palmas al Rey. Ahora, ¿cómo es un corazón que sí ha cambiado? Porque estamos aquí y muchos hemos cambiado. Pregúntale al que está al lado tuyo: ¿sí cambiaste? Se debe haber asustado. ¿Sabe qué? Un corazón que ha cambiado ha visto la necesidad. Yo prediqué de esto hace unas 2 semanas, que la gente decía: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crean y bautícense, dejen sus malos caminos. Ese es el evangelio. Dice: y recibirán el don del Espíritu Santo, decía Pedro. Entonces, es importante que haya una decisión en el corazón, una petición sincera. ¿Qué hago para cambiar? También una petición de urgencia. Si he estado lejos de Dios, voy a decir: necesito el cambio. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser la misma. Para las mujeres debe haber una decisión personal, porque Dios ha tocado tu corazón. Y cuando esa decisión de que el Señor te ha tocado el corazón venga a ti y tú cambies, también viene la decisión
de salvación para tu familia. Porque tu familia va a cambiar cuando vean un cambio en ti. Dígale al que está al lado, tu familia va a cambiar cuando vean un cambio en ti. Amén. Jeremías 29:12 dice lo siguiente. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué la gente solo viene, y yo me incluyo ahí, por qué todos los seres humanos solo venimos al Señor cuando estamos pasando tiempos difíciles? ¿Por qué el corazón del hombre será así? ¿Y por qué cuando estamos bien y todo está normal, no venimos a Cristo? Hay un grave error. Mucha gente es transformada, cambiada, el Señor les sana, les libera. Pasa el tiempo y se alejan, a veces se olvidan. ¿Será que es como la parábola del sembrador? Que la semilla cae en tierra buena, que la semilla cae entre espinos, que viene el mundo, las aflicciones y nos roban la bendición, o que la semilla cae en un camino pedregoso, sale el sol y se va la fe. Pero es interesante aprender de esto. Uno necesita venir a Jesús. Uno necesita venir, clamar a Él y ¿qué más? Ser escuchado por Él. Y eso el Señor está esperando por ti. El Señor quiere un verdadero cambio. Yo no sé para quién es este mensaje, pero si nos estás viendo por la televisión, Facebook, o si estás aquí presente, yo quiero decirte que el Señor te ama y que el Señor quiere cambiarte verdaderamente. Quiere transformarte tanto que tu vida va a ser de impacto para otros, que tu vida va a ser de bendición para otras personas. Y algún día vas a recordar lo que hacías y te vas a sorprender y vas a preguntarte, ¿serio yo hacía eso? Pues sí, hacías cosas malas, pero ahora por la gracia, por la redención es que Dios te ha levantado. Dale palmas a Él. Por eso necesitamos un cambio. Dile al que está al lado tuyo, necesitas un cambio. ¿Y sabe por quién necesitamos ser cambiados? Por el Espíritu Santo. Romanos 8:8 dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y que Él ha derramado el amor del Padre en cada corazón. Vamos a leer lo que dice aquí Ezequiel 36:25. Póngalo ahí en el monitor. Vea lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pues ese es el deseo. El deseo de Dios es que tú estés bien, que estés limpio, que no estés jalando con pecados de antes, que no estés con amargura, que no estés con falta de perdón. El Señor te quiere ver bien. Él no quiere que sigas viviendo una vida frustrada, una vida de pecado. Él quiere verte libre. ¿Qué esperamos para cambiar? ¿Qué esperas para cambiar? ¿Qué esperas? No te quedes ahí. Levántate y corre a los pies de Cristo, que Él es poderoso para sanarnos, para restaurarnos. Hace años atrás recibimos un grupo de misioneros aquí y entre ellos llegó una persona que era de Esmeraldas y cantaba tan hermoso, hacía alabanzas para el Señor y tenía un dialecto, tenía una manera de predicar muy, muy clara. Entonces al final de la reunión yo me acerqué a él y empezamos a hablar y le dije, ¿dónde estudió la música? Y dice, yo en mi tierra mismo. Digo, ¿y cuál es su testimonio? Y dice, ¿sabes qué? Yo antes era del mundo. Dice, yo era un pandillero allá en Esmeraldas. Y yo no hablaba como hablo ahora, dice, yo hablaba con un idioma soez, lleno de malas palabras. Era un hombre perverso. Todo hasta que Jesucristo un día me salvó. Por eso ahora yo le alabo a Él. He dedicado mi vida para ministrar y para ir a las naciones como misionero a darle alabanza y gloria al Señor. Bueno, y yo al principio me sorprendí de la manera porque hay gente muy educada, muy culto. Y cuando él me habló de esto,
impresionante el cambio. Incluso él me hizo una demostración y me hizo como hablaba antes y se reía. Él era un hombre muy peligroso en su ciudad. Le tenía miedo a la gente. Pero cuando ya fue transformado por Jesús, él fue diferente. Y se le podía ver en él el amor de Cristo. Entonces, ese tipo de transformación necesitamos. ¿Quiénes recibimos, porque me incluyo ahí, esa transformación? Somos aquellos que hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire este texto que está en Romanos 2:29. Dice ahí, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Aquí Pablo está discutiendo acerca de la circuncisión, que es cortar la carne, ¿no? La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Recuerden, los fariseos obedecían al pie la ley, pero no tenían un corazón dispuesto. Podían ser religiosos, podían saber la Biblia bastante, pero no tenían amor, no tenían misericordia por los demás. Entonces aquí dice que lo que verdaderamente debe haber es un cambio en el corazón. ¿Y por quién? Este texto me gusta. Producido, ahí está, un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, buscar a Dios, así todo el mundo se oponga, tu familia, porque mucha gente no va a querer que tú cambies, pero nosotros hemos sido transformados. Diga conmigo, yo he sido transformado. El Espíritu Santo me ha llenado, me ha transformado en una nueva persona. Dale palmas al Señor. Entonces, ya no pertenecer al pecado, tener amor por los demás, estar arrepentido de nuestra vieja vida, amar a Dios y aborrecer al mundo, que mi corazón sea puro, que sea un tesoro para Dios, donde haya paz, armonía, dar fruto y proclamar que Cristo es el Señor. Ese es nuestro llamado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Y termino con este último punto, que es la fe. Fe es creer en las promesas de Dios. Diga conmigo, fe es creer en las promesas de Dios. Cuando uno le cree a Dios, es la fe que vence al mundo, que vence toda circunstancia adversa, la fe que transforma. Hay un video tremendo que circula en internet de una persona que asistía a una iglesia, y esta persona sale y está viendo que la quebrada que estaba cerca del poblado empieza a desviarse y empieza a dirigirse donde estaba la comunidad de ellos. Y este hombre empieza a clamar al Señor, y se puede ver el agua ahí, que ya se empieza a meter, y empieza a orar y dice: Señor, somos tus hijos y tú dijiste que si nos humillamos, que si oramos tú, Señor, vas a revertir esas cosas malas. Y dice: envía tus ángeles, Señor. Es tremendo ese video, nunca había visto yo algo similar. Y él está grabando con un celular en plena lluvia, y de pronto la corriente que estaba dirigiéndose a la comunidad donde estaban sus casas, la iglesia, donde estaba todo ese pueblo, empieza a cambiar de rumbo. Algo sobrenatural. Es tremendo. Cuando alguien cambia, los cielos se abren y uno puede ser escuchado porque tiene fe en el Padre Celestial. Dale palmas a Él. Cierre sus ojos este momento. Cierra tus ojos. ¿Qué hemos visto? Hemos visto los dos tipos de corazones. Un corazón cambiado, pero también un corazón que no ha sido renovado. Recordemos, el corazón que no ha sido cambiado es un corazón hostil,
que no quiere someterse a Dios. Es un corazón endurecido que no quiere nada de Dios. Es un corazón, como dice la palabra, ignorante, cegado a la verdad de Cristo. Pero en cambio el corazón que Dios anhela y quiere darnos es un corazón que siente, un corazón de carne, no de piedra. Un corazón que tiene la necesidad de cambiar, aunque no somos perfectos, pero anhelas cambiar, anhelas ser diferente. Es un corazón que es transformado por el Espíritu Santo. Es un corazón lleno de fe. Si tú anhelas ese corazón, este tiempo, yo te invito a que hagas una oración, a que vengas a los pies de Cristo y le digas: Señor, yo te amo, yo te necesito en mi vida, yo te necesito en mi corazón. Señor, ya no quiero ser el mismo. Dile: ya no quiero ser la misma persona. Haz de mí una persona diferente. Y como decía la palabra, límpiame, renuévame, transfórmame. Dame la nueva vida que has prometido dar a los que te aman, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que nos llama a un cambio. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, aquellos que nos están viendo en la televisión, yo te invito a hacer una oración de fe. Si hay alguien aquí en la iglesia que no tiene a Jesús en su corazón, te invito a poner tu mano en el corazón y dile: Señor, yo reconozco que he pecado y que he vivido una vida desordenada y vacía, pero este momento, al oír tu mensaje, yo me arrepiento. Al oír tu palabra, Señor, reconozco que tengo la necesidad de cambiar. Este momento, Señor, yo creo en ti. Dile: yo creo en ti y te abro mi corazón para que vivas en él, mores en él. Límpiame con tu sangre y seré más blanco que la nieve. Y dame la vida nueva que has prometido dar a los que te aman, Señor. Yo con mi boca declaro que tú eres mi Rey, mi Señor. Gracias, Señor, porque este día inscribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ayúdame a seguirte buscando. Ayúdame, Señor, a conocer cada día más del camino de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. En este momento quiero orar por aquellos que han sido tocados. Levante su mano si usted fue tocado este momento por la palabra, por el mensaje. Deja que el Espíritu Santo haga la transformación. Señor, como está escrito en tu palabra, tú dices que al que a mí viene, no le echas fuera. Señor, gracias porque nos amas con amor eterno. Oramos por los que están necesitados, oramos por los que están caídos, oramos por los que han estado afligidos, por los que han estado luchando en su mente con cosas del pasado. Oramos por los que han estado heridos por situaciones de esta vida. Señor, danos un corazón para perdonar. Purifica nuestras mentes, purifica nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Haznos aceptos a ti, Señor. En este momento tu gracia, tu poder sean obrando en nuestras vidas. Dile: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dígale: lléname este momento y dame la paz, dame la sanidad, dame la restauración que necesita mi alma, mi corazón. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Póngase de pie este momento. Vamos a adorarle a Él. Que nadie salga. Este cántico sea nuestra oración. ¿Cuántos le aman a Jesús? Amén. Vamos a decirle: mi Cristo, mi Rey, mi Señor, necesito más. Dígale: necesito más de tu presencia. más de tu presencia. Vamos, dile: sediento estoy. Sediento estoy, te quiero adorar. Solo déjame, Señor. Solo déjame una vez más contigo estar, para contemplar y adorar tu rostro, Jesús. Mi Cristo, Mi Cristo,
Te deseo, Señor, dile. Te deseo con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Te adoraré, te amaré, mi Jesús. Necesito Vamos a adorarle a Él. más de tu presencia, Más de ti, Jesús. sediento estoy, te quiero adorar. Vamos, dile. Solo déjame Una vez más. contigo estar, para contemplar y adorar tu rostro, Jesús. Mi Cristo, Mi Rey y Señor, mi amado Jesús. te deseo, Señor, Te deseo con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Vamos. Te adoraré, te amaré, mi Cristo, mi Rey y Señor, mi amado Jesús. Te deseo con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Te adoraré. te amaré, Mi Cristo, levanta tu voz. Rey y Señor, Dile, mi amado, amado Jesús. oh, te deseo, Señor, dile, Te deseo con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Te adoraré, te amaré. Vamos una vez más, solo la iglesia le dice mi Cristo. Todos juntos, dígale, mi Cristo. Te deseo con Todas mis fuerzas, con todo mi ser, te adoraré, te amaré. Escucha lo que dice 2 de Corintios 13:5. Examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examina tu corazón. Examina tu vida. ¿Estoy en Cristo? ¿Creo en Jesús? ¿Jesús es mi Señor? Pues si es así, tú has pasado el examen de la fe. Pero si no es así, aquí está escrito, dice, has reprobado la fe genuina. Señor, danos una fe genuina. Danos un corazón puro y limpio para poder agradarte. Que no seamos religiosos de domingos, sino que vivamos la fe en ti cada día. Toda la gloria para ti en esta mañana. Dile, Señor, que mi vida te dé la gloria a ti. Que mis hechos, que mis acciones sean para ti. Gracias, Papito Dios. Te entregamos este tiempo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén. Démosle palmas a nuestro Rey.
Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Te esperamos.